Vida TV. Hoy continuamos con el programa Derribando Muros, derribando esos muros que se presentan en nuestra vida. Espero que los que nos siguen hayan tenido provecho en los programas que hemos traído para ustedes. Hoy quiero hablarles, la palabra de Dios nunca falla. La palabra de Dios nunca falla y es eficaz para derribar esos muros que se presentan en nuestra vida. En el libro de Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos, hace discernir los pensamientos del hombre. La palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios tiene poder y traspasa nuestra alma, nos hace entender, nos hace discernir los pensamientos a cada uno de nosotros. Por eso es necesario que la palabra del Señor esté en nuestra boca y en nuestro corazón. Es necesario. Fíjense, hay un proverbio que me gusta mucho porque nos da vida. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22, dice así la palabra del Señor: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. La palabra del Señor es viva, dice que es vida al que la halla. Si usted ha hallado la palabra del Señor, usted recibe vida cada vez que usted medita en la palabra. Cada vez que usted declara la palabra del Señor para su vida, eso trae vida. Y dice que es medicina a todo el cuerpo. Quiere decir que la palabra del Señor sana. Cuando usted declara la palabra del Señor para su vida, usted recibe sanidad. Cuando creemos que la palabra del Señor tiene poder, que es viva y es eficaz, recibimos bendición de parte de Dios. Y hoy quiero compartir un pasaje bíblico que está en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. Le invito a que use su Biblia. Si usted está en su casa, puede usar la palabra del Señor, la Biblia. Ezequiel capítulo 37. Allí Dios nos habla a través de un profeta que vivió más o menos 560 años antes de Cristo. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer Ezequiel capítulo 37. Dice: y la mano del Señor fue sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un campo que estaba lleno de huesos. Fíjese lo que vivió este profeta. El Señor lo llevó en el espíritu. Una visión pudo ser. Y lo llevó a un lugar donde habían huesos. Dice: y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. El Señor lo hizo pasar por allí. Cuando pasamos situaciones, el Señor las permite. El Señor nos hace pasar por lugares así, incómodos, tristes, para enseñarnos algo, porque Dios tiene un propósito en su vida y en mi vida. Dice el profeta, y estos huesos eran secos en gran manera. Era algo que estaba completamente sin vida. Y sigue diciendo: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Dios, tú lo sabes. Porque el Señor conoce todas las cosas y nosotros debemos confiar en Él. Debemos de saber que en Él está la vida. Y el Señor le pregunta al profeta: ¿vivirán estos huesos? Tú lo sabes, Señor. Hoy el Señor nos dice a nosotros: ¿cómo está nuestra fe? ¿Tenemos esperanza? El Señor puede dar vida a lo que está seco, aunque esté seco en gran manera, aunque esté muerto, aunque esas esperanzas, aunque esos sueños estén muertos, el Señor los puede revivir. No perdamos la fe. Sigue diciendo: me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Dios. ¿Qué es lo que deben oír los huesos secos? Palabra de Dios. ¿Qué es lo que debe oír la persona que no tiene esperanza? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que debemos oír en medio de una situación económica difícil, en medio de la ruina, en medio de los problemas, en medio de la inmigración, en medio de la enfermedad? Dice la palabra: oíd palabra del Señor, porque la palabra del Señor es viva y es eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Debemos oír la palabra del Señor. Dice: así dijo el Señor Dios a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré nervios sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. El Señor dice que Él es el que trae vida. El Señor es el que restaura. Fíjese que dice que coloca nervios, coloca carne, coloca piel.
Todo el Señor lo va haciendo debidamente, correctamente. Él restaura todo. Cuando el Señor empieza a hacer una obra en cada uno de nosotros, Él va haciendo conforme a su voluntad y conforme a la disposición del corazón de cada persona. Cuando usted recibe la palabra del Señor, inicia un proceso en su vida. El Señor va haciendo transformaciones, va haciendo cambios que nos permiten avanzar hasta ver el milagro, hasta ver la vida del Señor en nuestra vida. La palabra nos llama a tener el carácter de Cristo, a creer, a que las cosas que son contrarias a la vida salgan de nosotros. Es necesario oír la palabra del Señor, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Y sigue diciendo la palabra, dice en el versículo 7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un estruendo. Yo profetizaba y he aquí un temblor, y los huesos se acercaron hueso a hueso, y miré, y he aquí nervios sobre ellos, y la carne subió, la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Fíjese que, ¿qué hizo el profeta? Hizo caso, profetizó. Hoy el Señor nos está hablando de que debemos declarar su palabra, de que cuando usted esté allí frente a esos muros que se presentan en su vida, usted debe declarar la palabra del Señor. El Señor le dijo a Ezequiel, profetiza, hijo de hombre. Hoy nos está diciendo a nosotros, profetiza, habla mi palabra frente a la circunstancia que se está presentando. ¿Cuál es su problema? El Señor dice en su palabra que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Si hoy su problema es económico, declare la palabra. Declare que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra me enseña, aquí lo leímos en Proverbios, que la palabra de Dios es medicina a mi cuerpo. Si está pasando por una enfermedad, la palabra es la medicina. Crea que el Señor vino a traer vida y vida en abundancia. Eso hizo Ezequiel, profetizó sobre los huesos secos y él empezó a ver cómo le salía la carne y venían los tendones y venía la piel. El Señor hace la obra perfecta y va paso a paso, en la medida que usted permita que el Señor obre en su vida. Y dice allí la palabra del Señor, y me dijo, en el versículo 9, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así dijo el Señor Dios, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y el profeta lo hizo. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Qué sucedió? Profetizó. Y le habló al espíritu de vida. Wow, esta palabra es una palabra impactante, poderosa. Si usted la cree, la puede poner en práctica. Hablarle al espíritu de vida. Él le dijo, espíritu de vida, ven de los cuatro vientos y sopla. Yo creo que nosotros lo podemos hacer si creemos lo que dice el Señor. Hablemosle al Espíritu de vida, al Espíritu Santo de Dios. Diga al Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos y sopla. Sopla sobre mi vida, sopla sobre mi hogar, sopla sobre estos muros que son muy altos, Señor. Hablemosle al Espíritu de vida, porque el Señor está para nosotros, para bendecirnos, para el que le cree. Si usted cree la palabra del Señor, que la palabra es viva y es eficaz, póngala en práctica. Con la palabra del Señor se derriban los muros. Entonces debemos darle prioridad al Señor Jesucristo. Debemos permitir que Él haga cambios en nuestra vida. Yo creo que los procesos traen cambios. El Señor llevó a Ezequiel a un valle de huesos secos. Yo no sé a dónde lo habrá llevado a usted el Señor. Este profeta vio unos huesos que estaban secos en gran manera, pero declaró la palabra que el Señor le estaba mandando. Fue obediente. Y este tiempo es necesario que nosotros seamos obedientes al Señor. Es necesario que declaremos la palabra del Señor con poder y autoridad. Gloria a Dios, porque el Señor le dio a la iglesia poder y autoridad y puso todas las cosas bajo sus pies. Quiere decir que tenemos autoridad. Cuando usted reconoce al Señor, cuando usted medita en la palabra del Señor, cuando usted se congrega, cuando usted ora, cuando usted ayuna, el Señor le ha dado autoridad y usted puede hacer lo que hizo Ezequiel, hablarle al Espíritu de vida y pedirle que sople, que venga sobre su vida. Este es el tiempo de bendición. Este es el tiempo en el que, aunque las tinieblas cubran la tierra, resplandecerá el Señor sobre aquellos que creen. Si usted cree, le invito a que ponga en práctica esta palabra y derribe esos muros que han estado en su vida. Póngalo en práctica. Que el Señor les bendiga.